Amén. Muy buenos días para la familia de Dios. En esta mañana para mí es un honor que Dios me permite predicar su palabra. Y lo hago con mucho gusto. Lo hago con mucha alegría, porque no hay nada mejor que eso. El mensaje de hoy viene firme, lleno de amor, muy personal. No vayan a decir, no, este es para mi hermano o este es para mi papá. No, el mensaje es para mí y para usted. No hay duda que el propósito de Dios, que es el tema de esta mañana, el propósito de Dios es el ser humano, el hombre. A través de este libro podemos entenderlo. Y yo puedo decir, Señor, cambia mi familia, cambia a mi hermano, a mi papá, a mis tíos, a mi parentela, a todos aquellos que están lejos, cámbialos. Cambia a mi vecino, cambia a mis compañeros de trabajo. Pero cámbiame a mí primero. Yo le digo al Señor así, para poder cambiar al mundo, cámbiame a mí primero. Por eso digo que el mensaje es personal. Cierre sus ojos por un momento. Y vamos a decirle al Señor que nos hable, que Él sea el que hable, que Él sea el que edifique. Señor, glorifícate, habla a tu iglesia, edifica a tus hijos, enséñanos tu palabra. Y no solamente que la escuchemos en esta mañana, sino que la pongamos por obra. Para que, como dices tú, nuestra luz alumbre a los hombres y ellos te glorifiquen. Gracias, Señor. Amén. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, del versículo 14 en adelante. Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Capítulo 3, versículo 14, dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién lo has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto,
enteramente preparado para toda buena obra. Todas las mujeres que se encuentran aquí van a decir bien fuerte: soy una mujer de Dios. Todos los hombres que se encuentran aquí van a decir: soy un hombre de Dios. Muy bien. Vamos a comenzar hablando de los principios. ¿Qué son los principios? Los principios son los valores, las normas que se adquieren por medio de la enseñanza. Pablo le decía a Timoteo desde la niñez: has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. ¿Qué es un principio? Principio, la sabiduría, un ejemplo. Aunque es un don de Dios, es un principio. El libro de los Proverbios dice: el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Y el conocimiento de Dios, la inteligencia. ¿Para qué un principio? Un principio ayuda a identificar a la persona, a que los demás vean y sepan cómo es el individuo. Establecen límites para saber hasta dónde podemos llegar. Un principio nos ayuda al comportamiento, al buen comportamiento. ¿Y cuáles son los principios? Los valores. Lo que hemos aprendido, que es bueno, en gran manera es bueno. Y que no se debe cambiar. Por ningún motivo se deben cambiar los principios. Que de pronto uno diga: no, es que me voy a desquitar por lo que me hizo. Está cambiando los principios. Y los principios no se deben cambiar como regla. Definen los valores supremos, como es la dignidad humana y la vida. En 1 Samuel, capítulo 16, versículo número 18, dice lo siguiente: entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Un ejemplo de los principios: valiente, hombre de guerra, que sabe tocar. ¿Qué sabe tocar? Un instrumento musical. David era músico y sabía tocar el arpa. El arpa es uno de los instrumentos más difíciles de aprender a tocar. Pero lo aprendió a tocar tan bien que ya tenía fama. Y fue llevado al palacio del rey para que le tocara. Y así dice la Biblia que, como Saúl, el rey Saúl era en ese tiempo, tenía un espíritu malo delante que Dios le había enviado de parte de Dios, pero vamos a decir que no tanto es de parte de Dios
porque no hay espíritu malo en Dios, sino que como Dios, el Espíritu de Dios lo dejó. El Espíritu de Dios salió de Saúl. Saúl no tenía paz en su corazón. Después de eso, necesitaba que alguien viniera y tocara el arpa para que así fuera apaciguado el espíritu y la vida de David, la vida de Saúl, perdón. Era la única manera. Pero todo esto todos estos principios los tenía David. Y la Biblia dice que David nunca cambió sus principios, prudente en sus palabras. Y hoy Dios nos quiere enseñar eso, que los buenos principios que tenemos, porque vienen adversidades, vienen dificultades, que es parte de la formación de la persona, estos principios no se pueden cambiar, por muy dura que sea la situación. Viene como segundo punto la actitud, con C de casa, no con P, sino con C de casa, la actitud. En el capítulo 17 de Segunda de Samuel, versículo 28, 29 y 30 dice lo siguiente. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera: ¿qué le van a dar a la persona que venciere al gigante? En este pasaje es cuando David mata a Goliat. Un desafío grande, por cierto, pero que lo logró. Pero antes de David enfrentarse al gigante Goliat, tuvo que vencer un desafío más grande, el de su familia, el de su hermano mayor, que lo menospreció, que le dijo: ¿qué haces aquí? ¿Por qué viene acá? Y habló mal de él. Yo conozco tu soberbia. Y David no tenía nada de eso. La malicia de tu corazón. No había nada de eso en David. Que has venido a chismosear, le dijo. Pero David ni se puso a llorar. Que de pronto alguna persona, porque eso duele. ¿Verdad que eso duele? Esas palabras duelen. Pero David no se puso a llorar, ni se quejó, sino que él se unió al propósito de Dios y era vencer al gigante Goliat. Nada lo detuvo. La actitud es la reacción que yo tengo frente a la adversidad. ¿Cómo voy a reaccionar yo frente a una situación difícil como esta? Y yo debo mantener
Yo debo mantener mis principios, prudente en mis palabras. No, es que me ofendió y yo no me voy a dejar. Y yo le voy a devolver del doble. No, no abandona sus principios, no abandone sus principios. La actitud. Porque Dios tenía un plan y era vencer a Goliat. Este gigante provocaba al pueblo de Israel mañana y tarde. Y el pueblo de Israel estaba lleno de miedo. Hasta el rey Saúl tenía miedo. Porque el gigante Goliat los desafiaba y les decía, ¿quién va a pelear conmigo? El que pelee conmigo, si me vence, todos nosotros, los filisteos, un pueblo hostigante, vamos a servirles. Pero si yo le venzo y gano, ustedes, el pueblo de Israel, nos van a servir a nosotros. Esa era la condición. Pero no había quien. Y cuando Goliat desafiaba al pueblo, en esos momentos David, que el papá lo había mandado a mirar a ver cómo estaban sus hermanos, el papá no le dijo, vaya porque usted tiene que ir a pelear con Goliat. No. El papá le dijo, vaya, mire, porque ellos están en la guerra. Vaya, mire y averigua a ver cómo están sus hermanos mayores, 3 de los hermanos. Y los hermanos que estaban en la guerra, fue cuando ocurrió esa situación. Y cuando el gigante desafiaba al pueblo, David escuchó y se unió al propósito de Dios, el valiente. Porque la Biblia dice que David era valiente, hombre de guerra. Dijo, ¿quién es este incircunciso? Y no era alto. No era alto para decir, no, yo puedo pelear con él, no. Sino que Jehová estaba con él. Dice la Biblia, Jehová está con él. Y David comenzó a preguntar, ¿quién? ¿Qué le van a dar al que venciere a este gigante? Y algunos dijeron, no, el que venza a ese gigante, el rey le va a llenar de riquezas. Segundo, le va a dar a su esposa, le va a dar a su hija por esposa. Y tercero, la familia va a quedar libre de impuestos, de tributos. Eso era lo que le iban. Aunque Saúl no cumplió esa promesa, David de todos modos cumplió el propósito de Dios. Y se enfrentó al gigante Goliat. Ustedes ya saben la historia, cómo fue. Pero cuando él fue a enfrentarse a Goliat, no fue solo. Dijo, yo vengo a ti en el nombre de Jehová, a quien tú has provocado. Y le dijo, hoy te voy a vencer y te voy a matar y te voy a cortar la cabeza. Y así fue. No lo detuvo la actitud, no lo detuvo el desafío de la familia. Posiblemente nosotros escuchemos eso. Que de pronto nos digan, usted no sirve para nada. Necesitamos a una persona, pero a usted no. Usted no califica. Eso baja los ánimos. Pero como tú dijiste al comienzo, soy una mujer de Dios y soy un hombre de Dios, no lo va a detener nada de eso.
sino que tú vas a cumplir tus sueños para el año 2026. Todos los días te vas a levantar y vas a decir, en el nombre de Jesús, voy a lograr lo que tengo en mi mente. Yo puedo hacerlo. Yo puedo lograrlo. Eso es el propósito de Dios. Muchos se preguntan, ¿cuál es el propósito de Dios? Ese es el propósito de Dios. Otro punto, la mentalidad. El Salmo 139 dice lo siguiente. Salmo 139, versículo 23 y 24, dicen así. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad. Y guíame en el camino eterno. Hoy estamos llamados a tener pensamientos sanos, a tener una mente sana, buenos pensamientos. Jesús dijo de Natanael cuando le vio de lejos, Juan 1:47, Jesús dijo de él, he aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. ¿Quién conoce nuestra mente? ¿Quién escudriña nuestros pensamientos? Solo Dios. No, es que la gente no sabe lo que yo estoy pensando. Pero Dios sí conoce nuestros pensamientos. Y como dice la palabra, como somos humanos, no vamos a decir que, no, es que yo siempre voy a tener pensamientos buenos. De pronto se atraviesa un mal pensamiento. Como por ejemplo, ¿qué estarán haciendo aquellos de allá? Ya estoy pensando mal. Examíname, oh Dios, y conoce mis pensamientos. Y si llega a pasar eso, yo tengo que decir, Señor, tengo que tener pensamientos puros, pensamientos sanos, pensamientos conforme al corazón tuyo, Señor. Eso es. Y Dios va a llenar esta mentecita, esta cabecita de pensamientos buenos. Y tú vas a ser un hombre bendecido, una mujer bendecida por estos pensamientos. Amén. Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. Pensamientos positivos, no pensamientos negativos. No diga, hoy me levanté con el pie izquierdo. ¿Qué quiere decir eso? Que no le fue bien en ese día. Que las cosas no salieron bien. No diga, hoy no es mi día. Pensamientos buenos. Levántate por la mañana y diga, hoy es un día bendecido en el nombre de Dios. Todos los días. Porque así es. Así debe ser. Otro punto, las palabras. En este de las palabras
sí que tenemos que ser muy prudentes. A nosotros que nos gusta hablar tanto y que no nos callan ahí, ¿sí? Hasta no dejamos hablar a la persona que está hablando con nosotros. Tenemos que ser mediditos en las palabras, buenas palabras. En el libro de Números, por cierto, la palabra, dice la Biblia, toda la escritura. Pablo le dijo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios. Y como este mensaje es personal, entonces cada vez que yo abro este libro para leerlo, Dios me habla. Y Dios me dice, Raulito, esta es tu forma de comportamiento. No te conformes solamente con la salvación, por gracia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, en el libro de Números capítulo 13 y 14, hay una historia sobre el pueblo de Israel que da una enseñanza sobre las palabras. Dice la Biblia que Moisés escogió a 12 espías para ir a reconocer la tierra prometida, la tierra que Dios les había prometido. Una gran tierra, por cierto. Y se fueron los 12 espías a reconocer la tierra y duraron 40 días reconociendo la tierra. 12, uno por cada tribu. Y la Biblia dice que eran príncipes de cada tribu. No eran cualquier persona. Y cuando llegaron de reconocer la tierra, se reunió todo el pueblo. Hubo una asamblea general para escuchar el informe de los 12 espías. Y en el capítulo 13 de Números, versículo 31 dice, mas los varones que subieron con él dijeron, no podemos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anat, raza de los gigantes. Y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas. Y así les parecíamos a ellos. ¿Palabras positivas o palabras negativas? Negativas. Palabras negativas. 10 de los 12 espías dijeron esto, 10. Y dice la Biblia que
El pueblo esa noche lloró, se quejó, se quejaron contra Moisés. Moisés, ¿por qué nos has traído aquí a morir en esta tierra? ¿Por qué no nos dejaste allá en Egipto? Porque prevaleció lo que dijeron los 10. Hasta nombraron una comisión, dijeron, no, nombremos un delegado y volvamos a Egipto. Pero la Biblia dice que no se rebelaron contra Moisés. Se rebelaron contra Dios mismo. Pero el versículo 14, el capítulo 14, versículo 6, dice lo siguiente. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos, rompieron sus vestidos, y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan, y su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. ¿Palabras positivas o palabras negativas? Palabras positivas. Dice la Biblia que el Señor tomó la decisión de juzgar al pueblo. Por cuanto esto hablaste, esto vas a recibir. ¿Y qué ocurrió? El pueblo tuvo que devolverse y dar una vuelta. Dice la Biblia que duraron 40 años por el desierto, un año por cada día que habían reconocido, 40 días, 40 años. Porque ninguno no iba a entrar a la tierra. Mayores de 20 años no entraron a la tierra prometida, sino que murieron en el desierto. Y Caleb y Josué, que eran los dos únicos, el Señor dijo, a ellos sí los voy a meter a la tierra prometida. Pero hay algo importante. Caleb, de la tribu de Judá, no se quejó. Habían podido decir, pero Señor, nosotros hablamos bien. ¿Nos vas a mandar 40 años también allá con ellos? No. ¿Sabe qué pensaban ellos? Yo tengo que ir con ellos porque tengo que meter a mi familia a la tierra prometida. No voy a entrar solo, sino que voy a entrar con los niños, los menores de 20 años. Y tengo que enseñarles. Aceptaron el desafío y lo hicieron con mucho gusto. No se quejaron contra Dios. Algunos pueden llegar y decir, uy, Señor, pero protestan. Y leyendo estos dos capítulos, uno encuentra que a Dios no le gusta que uno se queje.
ni que haga reclamos. Así puede tener la razón. Puede que tenga la razón. Pero ¿qué podemos decir, Señor? Tú tienes todo el control. Tú tienes todo el control. Tú lo sabes todo. Y entendemos que nada malo en contra de nuestra vida va a suceder. Hablar bien. Bendecir, palabras de bendición. Señor, ayúdame a hablar las palabras conforme a tu voluntad. Por ejemplo, el Salmo 103. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Eso es hablar bien. Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que sacia de bien tu vida. Él es el que te corona de favores y misericordias. El propósito de Dios es ese lenguaje para nuestra vida. Cuando salgas allá por esa puerta, ya sé cuál es tu propósito, Señor. Y me voy a esforzar por eso. Me voy a esforzar por ese desafío. El Señor me dijo a mí, desafío o problema. Entonces el Señor, yo decía antes así, no, qué problema. El Señor me quitó esas palabras. Y yo decía, si había un problema en mi familia, uy, no, yo no quiero saber de problemas. Y huía de los problemas. Pero era en ese, estamos hablando en tiempo pasado. Y decía problemas. Pero ahora Dios me dice, no mires eso como un problema. Míralo como un desafío. ¿Problemas? Los de matemáticas. Esos son problemas para resolver. Pero desafío el que Dios coloca en nuestra vida. Te desafío a que hables bien, a que pienses bien, a que tu actitud sea la mejor, la reacción sea la mejor, a que no abandones tus principios. Muy bonito, esas palabras son muy bonitas, todo suena muy bien. Y se puede hacer. Pero hace falta algo. La Biblia dice que en 1 Samuel capítulo 16, versículo 13 dice, el Señor le dijo a Samuel, porque David no estaba en la reunión de la familia, se habían olvidado de él, como era el menor. Entonces Samuel le preguntó a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y el Señor no había escogido a ninguno de los que estaba ahí. Entonces Isaí le dijo, no, queda el menor, pero ese está por allá apacentando las ovejas. Y buen pastor. La Biblia habla de David como un buen pastor. Entonces Samuel le dijo a Isaí, mándelo a llamar porque no nos vamos a sentar a la mesa hasta que él no venga. Y dice la Biblia que cuando entró David a la casa,
Dice que era hermoso, de buen parecer, rubio. Y le dijo el Señor a Samuel, levántate y úngelo, porque este es el que va a estar delante de mi pueblo, gobernando. Y en esta mañana, para nosotros poder hablar bien, pensar bien, actuar bien, no dejar los principios, necesitamos la preciosa unción del Espíritu Santo. Este vasito, con este líquido verde, representa mi vida. Color verde para que digamos que todas las cosas son buenas, pero no está completo. Se necesita la unción del Espíritu Santo. Y este aceite representa la unción al Espíritu Santo. Que yo digo, Señor, te necesito en mi vida. Y el Espíritu Santo comienza a llenar. Comienza a inspirar. Comienza a llenar la vida en abundancia y a transmitirla, a convencer a otros, a inspirar a otros. En honor al Espíritu Santo. Levanta tus manos, cierra tus ojos y dile, Espíritu Santo, te necesito en mi vida. Solo no puedo hacer las cosas. Tu palabra me llena. Tu palabra me ayuda a alcanzar la perfección, a prepararme para toda buena obra. Y tu Espíritu Santo, te honro tu presencia. Y te pido que llenes mi vida, Señor. Que todo lo que haga sea conforme a tu corazón, para agradarte a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Recibe la gloria, la honra y la alabanza en esta mañana. No temeré a lo que pueda venir. Con sus alas Él me cubre. Puedo confiar, nada sobrevendrá. Y estoy seguro en tus brazos, como Moisés.